Buenos días, vamos a comenzar la sesión de este taller sobre redacción de citas bibliográficas de estilo Harvard con algún ejemplo hecho a través del gestor bibliográfico de Mendeley. Con este taller lo que queremos realizar es una serie de conceptos básicos y luego iremos pasando a otro tipo de conceptos más allá de lo que es el conocimiento de lo que es una cita y de lo que es una referencia. Pero para empezar necesitamos comprender qué es una cita, ¿vale? ¿Qué es una cita? ¿Qué es una referencia? Que lo vamos a ver inmediatamente. También tener en cuenta que el citar correctamente nuestros trabajos académicos es una buena práctica y no solo es que sea una buena práctica, sino que además es puntuable en nuestro trabajo, ¿vale? Luego hay una normativa y unos estilos de citas que dependiendo del ámbito en el que estemos trabajando e investigando, serán de un tipo u otro, ¿vale? En este caso vamos a tratar el estilo de citación Harvard dentro del ámbito de las ciencias sociales. Y luego, por otro lado, hemos innovado con este taller en la cuestión de que vamos a hacer alguna práctica usando un gestor bibliográfico concreto. En este caso vamos a usar Mendeley para que veáis cómo se pueden transformar esas citas en el estilo correspondiente y cómo quedarían en la bibliografía final. Vale. Lo que os decía, vamos a hablar sobre una serie de conceptos que quiero que queden bien claros y fijados, ¿vale? Al inicio del taller. ¿Qué es una fuente? Una fuente es cualquier documento que suministra información, ¿vale? De la cual nosotros extraemos esa información para crear nuestros trabajos y responden a nuestras necesidades como usuario o, en este caso, como elaborador, por así decirlo, de un trabajo, ya sea de grado, de máster o un trabajo ya en términos de investigación, un artículo de investigación, una tesis, una tesina, etc. Citar consiste en mencionar en un texto las palabras que ha escrito o ha dicho otro autor. Es decir, no podemos usar las palabras de otras personas, las ideas de otros autores, si no las mencionamos y decimos de quién es esa autoría, ¿vale? No podemos hacernos propias ideas de otras personas. Por tanto, siempre tenemos que mencionar el autor y la fuente donde hemos extraído esa información, ¿vale? Se puede definir como aquellos textos ajenos que se extraen al documento para probar lo que se afirma o para contrastarlo. Y la cita, pues, es una vez que nosotros estamos redactando nuestro trabajo y hablamos de esas ideas de otras personas, es mencionar dentro del texto la referencia, ¿vale? De ese autor, que luego daremos en la bibliografía final, pero en el texto tenemos que hacer una mención de que hay una cita, ¿vale? Esta cita, como luego veremos, es una cita llamada autor-fecha, ¿vale? Simplemente entre dos paréntesis vamos a mencionar al autor y la fecha del trabajo. Y luego lo que referenciaremos al final será toda la referencia. Por tanto, una referencia bibliográfica es una descripción normalizada completa de cada documento consultado. Es muy importante que sea completa, es decir, tiene que haber unos datos, hay algunos datos que son obligatorios y otros datos que son recomendables. Los obligatorios tienen que estar porque si no, la persona que consulte nuestro trabajo no va a poder ir a esa referencia y no va a poder encontrar esa información, ¿vale? Entonces, a través de estas referencias que se consignan en la bibliografía final, habrá un resultado de todo aquello que ha consultado la persona que ha elaborado ese trabajo, donde podemos nosotros, además, contrastar esa información, ¿vale? Y nos podemos ayudar de gestores bibliográficos, que ahora veremos. Pero primeramente tenemos que saber en qué estilo de citación vamos a realizar nuestro trabajo. Depende de dónde estemos, en el ámbito, la disciplina, la facultad, el lugar donde estemos haciendo esta investigación o este estudio, pues tanto nuestro director o como la normativa explique en cada centro, se hará con un determinado estilo de cita, ¿vale? Como tenemos ya múltiples herramientas automatizadas, aparte de los gestores bibliográficos que nos gestionan ese tipo de información, nosotros, bueno, en principio no tenemos por qué conocer en profundidad cuántos elementos se necesitan y cuáles son los obligatorios, no, porque ya esa función la realizan estas herramientas, ¿vale?
Y luego la bibliografía final es muy importante que dentro de esa bibliografía cada referencia tenga, tenga su par, por así decirlo, en la cita dentro del texto. Y cada cita que haya dentro del texto tiene que tener una referencia en la bibliografía final. Vale. Y por tanto, ya por último, el gestor bibliográfico, como os he mencionado, es una herramienta que nos ayuda tanto a crear esas citas dentro del texto como a referenciarlas en la bibliografía final, automáticamente y sin ningún tipo en principio, sin ningún tipo de conocimiento por nuestra parte de cómo debe ser esa redacción, ¿vale? Lo hace de manera automática. Entonces, conceptos claros, cita, referencia y bibliografía, estilo de citas y gestor bibliográfico. Bien, seguimos. En este estilo de cita que estamos hablando, el estilo de cita Harvard, es un estilo de citas autor-año, que se le suele llamar, ¿vale? Entonces, dentro del mismo texto, cuando estemos referenciando alguna idea ajena, debemos poner entre paréntesis el autor y el año, como se muestra ahí en la pantalla, ¿vale? Pasa una cosa, que si el texto es demasiado largo, es decir, son más de 40 palabras por normativa, se tiene que poner en renglón aparte, ¿vale? Y ya entonces en renglón aparte se sangra y todo ese texto es una idea aparte de esa persona, ¿vale? Siempre más de 40 palabras a renglón aparte, menos dentro del texto, ¿vale? Y como veis ahí, pues por ejemplo, pues tenemos el texto y estamos hablando para ver una característica humana perversa que disfruta con pequeñas cosas sencillas. Esta idea no es nuestra, esta idea es de un señor que tenemos que, por supuesto, decir su nombre y el año. Y luego en la bibliografía final aparecerá ya desarrollado su nombre, el año, el lugar de donde lo hemos sacado, en este caso es un documento electrónico y tenemos que decir cuándo lo hemos visitado, ¿vale? O sea, es decir, una cosa es la cita, otra cosa es la bibliografía, ¿vale? Es muy importante también, antes de continuar, tener en cuenta que por eso hablábamos de las buenas prácticas al principio, es decir, porque ¿qué es una mala práctica? Una mala práctica evidentemente es plagiar, además de ser un delito, evidentemente. Entonces, el no, eh, el no referenciar a los autores de otros textos y de otras ideas, estamos cometiendo un plagio, ¿vale? Y por tanto, pues nos pueden denunciar, evidentemente. Entonces, siempre hay que documentar y referenciar la autoría. También podemos realizar una mala práctica, ya no en sentido ilegal o legal, sino que es una mala práctica, dar una fotografía, es decir, en donde no se propone nada nuevo. Si tú estás referenciando que estás escribiendo un trabajo y das una cita de algo que no está aportando nada, al final el peso de la bibliografía no tiene peso, no has buscado en ningún sitio, ¿no? Y eso pues, se nota en el contenido. Luego, una falsa cita es cuando no se corresponden los trabajos realizados, es decir, das unos datos que luego no llevan a ningún documento. Claro, ¿no? Que esto, por ejemplo, ahora actualmente nos está pasando con la IA. Muchas veces, como ahora todavía no está muy definido, nos da una bibliografía que realmente no existe, ¿vale? Y eso hay que tener muy en cuenta. Tienen que ser trabajos que tú hayas consultado y que tú hayas leído. También puede ser una cita incompleta, en la que no están todos los datos obligatorios, ¿vale? Como os he dicho, es muy importante que estén los datos obligatorios, porque si no, el usuario que esté leyendo nuestro trabajo y quiere ir a consultar esa fuente, no va a poder encontrarla nunca. Luego, mala práctica es mezclar estilos y formatos de cita y también no especificar en la cita en el lugar oportuno donde estamos dando palabras o ideas de otro autor. ¿Vale? Aquí os dejo el código de conducta complutense por si tenéis en algún momento que verlo. Vamos a ver. Bueno, no es muy, son 8 páginas, ¿vale? Pero en la que queda muy claro, bueno, pues la ética a la hora de realizar una serie de trabajos y bueno, pues de la involucración en estar dentro de una universidad, ¿vale? Seguimos.
Vale, el estilo Harvard, así por daros unas pinceladas, tiene su origen en la universidad de su mismo nombre, como su nombre lo indica, en Estados Unidos en los años 50. Primero se usó en el ámbito de la física y en ciencias naturales, pero más tarde abarcó también ciencias humanas y sociales, ¿vale? Así que por tanto es un formato bastante estándar. No existe un manual oficial de estilo, ya que se trata de un término genérico, ¿vale? Se ha llamado Harvard a todo ese tipo de estilos que tienen esa composición de autor-año, ¿vale? Autor-fecha, en contra de otros o en contraposición de otros que usan números para notas al pie, o etcétera, ¿vale? Ese es otro tipo de citación. Pero estos estilos son autor-fecha y eso un poco se ha usado ya como un término genérico al hablar del estilo Harvard, ¿vale? Esas son sus principales características, la cita autor-fecha y que luego al final, en la bibliografía final, el listado se ordena alfabéticamente por autor y año de publicación. Como os decía, en este estilo las citas aparecen dentro del cuerpo del texto y nunca a notas de pie de página, ¿vale? Las citas son breves menciones y el documento al que hace referencia en la bibliografía final con sus referencias adecuadas, ¿vale? Cada cita se tiene que corresponder con una referencia en la bibliografía final. Vale, seguimos. ¿Cómo citar? Como os decía, es autor, año y, si se puede, es una buena práctica la página, ¿vale? Página o páginas. Vamos a diferenciar entre cita directa o también llamada contextual, en la cual parafraseamos, resumimos o a veces también pueden darse citas en las que también podemos poner el texto literalmente, entre comillas, ¿vale? Pero la idea es que llamamos cita directa cuando en el texto mencionamos al autor. Entonces, al mencionar al autor solo hay que poner perdón, entre paréntesis el año. Por ejemplo, el ejemplo que tenemos ahí, tal y como dice Nicolás Loven, entre paréntesis el año, la impresión tal. ¿Por qué lo decimos así? Porque como ya lo estamos mencionando en el texto, por eso es contextual, solo tenemos que poner el año, ¿vale? También podemos encontrar lo que os decía, tal y como nos dice Nicolás Lovell, también el año, y en este caso hemos puesto la página, pero lo vamos a decir literal, no lo estamos parafraseando con nuestras palabras, lo estamos poniendo literal, pues también se puede poner así. Es decir, la gran diferencia de la cita directa e indirecta es si mencionamos al autor en nuestras palabras, ¿vale? También os dejo ahí puesto que se referencian los dos apellidos siempre que estemos en la tradición nuestra, ¿vale? Pero en la tradición anglosajona ya sabéis que solo se indica el primero. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Luego pasamos a lo que es la cita indirecta o textual con el texto literal. Es la diferencia entre nombrar al autor cuando estamos hablando en nuestro texto o no nombrarlo. Entonces, si decimos la cita textual, como en este caso, por ejemplo, hemos puesto abrimos comillas, como muchos otros aspectos de la sociedad global, el orden informativo se ha desarrollado, etcétera, y ahí sí que entre paréntesis ponemos al autor, al año y la página, ¿vale? Porque no le hemos mencionado en el texto, ¿vale? Otra también noción de cita indirecta es decir, como se dice en este caso en una obra, como tampoco le estamos mencionando a él, ¿vale? Lo ponemos también en el autor y el año y luego parafraseamos lo que nos esté, la idea esta que nos está dando él, ¿vale? Como se estaba diciendo, las páginas se incluye si es cita textual. Pero bueno, ya os digo que como es un formato bastante flexible, se ve de las dos formas. Se ve tanto si es textual como cuando no es textual, ¿vale? O sea, el añadir las páginas, desde mi punto de vista, no está de más. Es documentación adicional que puede ayudar bastante a buscar, a encontrar un párrafo, un texto, una frase, una página en un momento dado. Y se admiten diferentes variantes para la página. Ya puede ser la abreviatura simple, desarrollada, ¿vale? O PP, PAGS, bueno, eso también hay una flexibilidad. Y bueno, lo de no se usan notas al pie ya lo había comentado. Os he dejado este ejemplo para que veáis cómo quedaría. Por ejemplo, yo estoy en un texto, ¿vale? Hablando de lo que sea, y de repente pues tengo aquí que he metido esta idea. Pues esta idea la he
cogido de este autor, de Cárdenas, ¿vale? Pero entonces, ¿qué he hecho? No lo he puesto literal, pero realmente sí es su idea, como tal cual la he puesto, tal cual la he puesto y la he referenciado. Entonces le tengo que poner a él porque tampoco le he mencionado. Me he dicho tal como dice Cárdenas la idea, no, he puesto directamente su frase, pues le menciono. Aquí abajo igual, pongo la idea tal cual, pues también lo que tengo que hacer es ponerlo a él entre paréntesis, no lo estoy mencionando. Y así, entonces cuando yo ya le doy a mi gestor bibliográfico para que me las ponga todas al final en una bibliografía, imaginaros que este texto evidentemente tiene 100 páginas, pues luego en la bibliografía final, él mismo nos va a ordenar alfabéticamente la bibliografía por estos autores, como veis, Cárdenas, Doctores, Galeana, ¿vale? Y luego si hubiera, esto lo vamos a ver ahora, si hubiera varias obras del mismo autor del mismo año, nos lo gestionaría, o sea, nos pondría la primera, la más actual, la obra más actual, y luego o sea, en un sistema decreciente en términos de fechas, ¿vale? Pero eso lo vemos ahora también. Os dejo este ejemplo para que veáis cómo quedaría. Vale, cosas importantes para dejar fijadas. En ocasiones, para mantener el sentido de una oración, también muchas veces, se incluyen palabras como conectores que no aparecen en el texto original, pero para que se entiendan las tenemos que poner, ¿no? Entonces, cuando suceden esas cosas, hay que poner las palabras que nosotros incluyamos, que no están en el texto original, las ponemos entre corchetes, ¿vale? Por ejemplo, aquí, algunos estudios propios del campo de la neurociencia apuntan a la idea, se queda ahí, las neuronas del juego. Vale, pues entonces ponemos de qué, porque si no queda el texto como que no tiene sentido. Todo lo que incluyamos dentro se pone con los corchetes. Y vuelvo a enfatizar mucho lo que es la cita directa, que es cuando mencionamos al autor, y la cita indirecta, que es cuando no le mencionamos y por tanto tiene que ir entre paréntesis el autor y la fecha. ¿Vale? Lo digo porque cuando revisamos mucha información para daros estos talleres, hay confusión. O sea, está a veces no muy claro, ¿vale? En otros tipos de documentos. Vale. Citar fuentes secundarias también es muy importante porque muchas veces nosotros estamos leyendo un trabajo y queremos citar a este trabajo y a este autor y esas ideas las queremos llevar a nuestro texto. Pero ¿y si ahí él ha citado también a alguna persona, algún trabajo que nos interese? Entonces es por así hablarlo, una cita de cita, ¿vale? Pues lo tenemos que poner. Por ejemplo, si hablamos en una cita directa, decimos en una reciente investigación de Fernández Blanco del año 2012, citaron en esta obra, ¿vale? Entonces, ¿qué queremos estar diciendo con esto? Queremos referenciar el estudio de Fernández Blanco, pero no lo hemos leído, lo hemos conocido a través de la obra de Velasco Sagunto. Por eso tenemos que poner que está citado en, ¿vale? La obra primaria, la que cita, va precedida de citado en. Es decir, la que hemos leído es la de Velasco Sagunto. ¿De acuerdo? No aparecerá la de Fernández Blanco, sino que aparecerá la de Velasco II en la bibliografía, porque es la que hemos leído. ¿Vale? Esto puede parecer un poco extraño, pero siempre que tenéis claro cuál es la que yo he usado como fuente primaria y cuál es la que no, queda mucho más claro. Bien, luego también podemos encontrarnos que tenemos que citar tablas y figuras. Yo me he inventado esta tabla, por ejemplo, de personas inscritas en nuestros cursos a lo largo de 2025, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, en los talleres de citas, tantas personas y lo he dividido por distintos colectivos, gestores, distintos colectivos y el total de inscritos. Vale, yo quiero usar esta tabla para mi trabajo. Entonces, lo primero que tengo que hacer, y es muy importante, todo tipo de tablas, diagramas o figuras, hay que enumerarlas debajo en una nota, como lo tenemos ahí, tabla 1, alumnos inscritos en los cursos, en una universidad tal, año tal, página tal. ¿Por qué? Porque en la bibliografía final yo tengo que recoger esa fuente, ¿vale? Porque esta tabla también la tengo que reflejar en la bibliografía final. ¿Y cómo la desarrollaré en la referencia? Por la autoría, que es la universidad, o a quien le corresponda institucionalmente, el título y disponible el enlace correspondiente y la consulta.
¿vale? Si acaso es que es un recurso electrónico, si es impreso, pues lo haríamos de otra forma. Bueno, el estilo Harvard, entonces tenéis que tener claro que nos vamos a encontrar referencias de muchos tipos, ¿vale? Que solo tengan un autor, ¿vale? Como lo hemos visto, si es una cita directa pondremos el autor y luego el año entre paréntesis, y si no, todo entre paréntesis porque no le estamos nombrando en el texto y estamos haciendo su cita literal. Dos autores, sin ningún problema, uno y el otro. Tres autores, hasta tres podemos mencionarlos. Uno, coma, autor y el siguiente. Ahora, si tenemos más de tres, ponemos el primer autor y luego el A, ¿vale? Una institución, porque muchas veces uno no es un autor físico, es un autor corporativo institucional, por tanto se pone la institución como autora, ¿vale? Y luego se nos puede dar el caso de que la obra sea anónima. Entonces ahí sí que se recoge que pasa a ser el primer elemento de la referencia el título de la obra en cursiva, muy importante acordaros siempre. Tanto si lo estamos, os lo diré, si lo estamos citando dentro del texto solo se recogerá anónima, ¿vale? Pero luego en el final de la referencia se dirá ese título, ¿vale? El título concreto, en cursiva. Para las instituciones también tener muy en cuenta que se desarrolla también en las referencias, luego en la bibliografía, las siglas de las instituciones, ¿vale? Entre paréntesis podemos poner en el cuerpo del texto, como supuesto de Renfe, por ejemplo, pero luego al final de la bibliografía hay que desarrollar el nombre completo, ¿vale? Si tenemos varias obras de un mismo autor del mismo año, como os había dicho, pero del mismo año, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner, por ejemplo, me lo invento, Hernández a 1992 a 1992 B, porque en 1992 ha hecho dos obras a las que nos estamos refiriendo, pero para poder tener en la cronología, en la bibliografía de abajo, poner encima una por encima de otra, pues a una la ponemos A y a otra la ponemos B. Si tuviéramos dos años distintos, pues evidentemente no pasaría nada. Si una es de 1980 y otra de 1992, primero iría la del 92 y después la del 80, cronológicamente la más actual a la menos actual, ¿vale? También podemos tener que ideas de varios, cogemos ideas de varios que no publican juntos. Bueno, pues entonces tenemos que referenciar las dos obras. Evidentemente en la cita los ponemos a los dos, porque estamos hablando de ideas que hemos extraído para nuestro texto en el mismo párrafo, por así decirlo, tenemos que meter a los dos autores de los que sacamos las ideas, pero luego cada referencia tendrá una línea en su bibliografía. Cuando hablamos de un capítulo de una obra colectiva, en la cita ponemos el autor y el año, y en la bibliografía, pues a lo mejor en vez del autor tenemos que poner el editor o coordinador, ya que es una obra colectiva y muchas veces la autoría, o por así decirlo, la mención de responsabilidad, parte del editor o del coordinador. También se nos puede dar, y luego lo vamos a ver en un ejemplo de los que hemos hecho, de los que he preparado, perdón, que puede haber algún tipo de documento que no está fechado o que no lo haya extraído bien el gestor sin fecha, pues bueno, ponemos ND y no pasa nada, ¿vale? Y bueno, esto luego la coletilla de ahí ya os lo había explicado, ¿vale? Citar páginas web, pues bueno, es sencillo, ¿vale? Si queremos citar una página web entera como la que nos está dando la información, ¿vale? Pues entonces, para indicar la auditoría de una página web es muy importante mirar la URL, porque muchas veces tenemos ahí tanta información que no sabemos muy bien quién es el que está gestionando el autor corporativo. La URL es una gran pista. Identificar la fecha de publicación normalmente aparece en los datos del copyright. Por ejemplo, yo he buscado en el INE. Así, vale. La página de INE, ¿vale? URL, la tenemos, INE. No hay más, él es el autor. No hay ninguna, evidentemente lo tenemos aquí también, pero bueno, que igual podría ser otro. Siempre en la URL va a venir el autor. Y luego abajo del todo, en el copyright, siempre en el copyright tendréis el año como figura aquí, copyright 2026. Ese va a ser el año que tenéis que mencionar, ¿de acuerdo? Y todas las páginas web lo van a tener.
Vale, y luego citar un website. Bueno, pues es identificar el nombre de la web y el año también. O sea que más o menos es lo mismo, que sea página o que sea un sitio, ¿vale? Por ejemplo, os pongo este ejemplo. La información disponible en la web, ¿de qué web estamos hablando? Pues de esta web, el año, lo señala como causa. Vale, pero parafraseamos, pero estamos citando literalmente lo que nos está poniendo este website. Bien. Formatos de referencias bibliográficas. El listado de referencias al final de la bibliografía requiere que los datos estén correctos y completos. Ya os lo he mencionado antes, pero es muy importante que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Porque ahora veremos que cuando usamos un gestor puede ser que algún dato no se quede, no se haya extraído correctamente, bueno, pues lo rellenamos nosotros, lo editamos nosotros para que luego todo eso quede bien recogido. Cada entrada tiene que contener en líneas generales un autor, un título, el lugar de publicación, una editorial, un año y un medio de publicación. Disculpad. Bien, la lista de referencias por orden alfabético, todas las referencias de los documentos citados, los datos con el orden determinado según el formato, varias obras de un mismo autor por orden cronológico, como os he dicho, de la más actual a la menos actual. La mención de edición se hará si no es la primera. Si es la primera, no se refiere a la edición, ¿vale? Ya sea la segunda, la tercera, aumentada, corregida, revisada, eso sí se pone. Separación por un espacio entre ellas, entre cada referencia. No subrayar los títulos de libros ni artículos, nunca se subrayan porque los títulos de los libros van en cursiva, los títulos de capítulos van entre comillas y los títulos de artículos de revistas también van entre comillas. Todo en idioma original, excepto las notas, ¿vale? Y respetando los signos de puntuación del idioma original. Vale. Estilo Harvard, todos los formatos de referencias bibliográficas que nos podemos encontrar. Como os he dicho, un autor, pues apellido, inicial, el título de la publicación en cursiva, lugar y editorial. Eso es lo más sencillo que nos podemos encontrar, ¿vale? Pero luego podemos tener títulos de artículo, de capítulo, ponencia, comunicación, que eso sí irán entre comillas, y el título de la fuente en cursiva. ¿Que tenemos dos autores? Ponemos los dos y el año. Tenemos tres, lo que os he dicho, hasta tres, perfecto. Si hay más de tres, el autor, et al, ¿vale? Y más con la abreviatura latina, siempre se usa la abreviatura latina. La institución como autor y obra anónima, como os había dicho, en la cita ponemos anon, la abreviatura de anónima, pero ya en la referencia sí ponemos el título, ¿vale? El título de la obra, ¿vale? Seguimos. Esquemas por tipología documental. Lo que os decía, si tenemos una monografía tipo, pues muy sencillo. Apellido, autor, o sea, inicial, título, lugar de publicación. Por ejemplo, os he dejado ese ejemplo para que lo tengáis clarísimo. ¿Vale? Capítulos de monografías, pues ¿qué haríamos? Pondríamos los autores, en este caso son dos, el año, como es un capítulo dentro de otra obra, ponemos entonces las comillas y luego ya ponemos en porque está en otra fuente. Tenemos que referenciar entonces el autor de esa fuente y ya el título, ¿vale? Tened en cuenta que cada capítulo lo escribe una persona distinta. Si hablamos de libros hechos en colectivo, ¿vale? Luego tenemos artículos de revistas impresas que nos pasa lo mismo. Habrá un autor de ese título de artículo en concreto, pero tenemos que referenciar la revista donde está incluido el artículo. Entonces el artículo era entre comillas y el título de la revista en cursiva, ¿vale? Y luego importante aquí sí, hay que poner el volumen o el número de la parte, ¿vale? Para localizar el número concreto de la revista y los números de páginas, ¿vale? Los congresos, pues lo mismo, porque es una parte de un todo. Pondremos en la conferencia o ponencia entre comillas y luego el título completo de la conferencia en cursiva, ¿vale? El lugar y fecha de la conferencia, lugar de publicación, editorial y el número de páginas. Todos estos elementos que os estoy mencionando aquí son obligatorios, o sea, tienen que estar para poder localizar bien estos documentos. Y luego,
también podemos estar hablando de una tesis o de un trabajo de fin de grado o fin de máster. Entonces, ¿qué tenemos que referenciar? El autor, el año de presentación del trabajo, el título de la disertación o tesis, el nivel o grado académico y la universidad que otorga el título. ¿Vale? Datos importantes. Luego, esquemas por tipología documental. Todo esto, y alguno que me he dejado, los podemos encontrar ahora, evidentemente, en recurso electrónico. Entonces, cuando cualquiera de estas referencias sea de un documento electrónico, debemos añadir al final de la misma disponible en, damos la URL o el DOI si lo tenemos, y entre corchetes consultado y la fecha. ¿Vale? Es muy importante porque la fecha de la consulta hace ver al que está leyendo nuestra bibliografía cuánto tiempo hace que has consultado este tipo de información, porque a lo mejor lo has consultado hace mucho tiempo y ha podido variar. O si es una consulta relativamente actual, pues evidentemente la información estará actualizada, ¿vale? Los recursos electrónicos, recordad que no todo lo que aparece en Internet tiene la misma validez ni económica ni científica, por tanto, revisad bien las fuentes antes de citarlas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el libro electrónico, vamos a citar un libro electrónico con su autor, su año, su título, su lugar de publicación, su editorial, pero ahora tenemos que poner que está disponible en este recurso electrónico, ¿vale? Y luego cuándo se ha consultado. Aquí hay dos modalidades, perdonad. O bien lo he consultado, porque he consultado online, he leído online las páginas, o me lo he descargado. A lo mejor me lo he descargado y me lo he guardado en mi ordenador. Por tanto, tendríamos, en vez de poner consultado, descargado, ¿vale? Os quería decir también una cosa antes de que se me olvide, que también aquí, con la flexibilidad que a veces aparece en este estilo las referencias, hay mucha documentación que pone entre corchetes. Por ejemplo, estamos en el libro electrónico, al acabar el título, ¿vale? Ponen entre corchetes libro electrónico. Pero bueno, yo soy de la opinión, creo que es un poco redundante, ya que estamos dando que está disponible en esa URL. Yo me ahorraría los corchetes en este caso. Los elementos, artículos de revistas electrónicas también. Bueno, aquí os estoy comentando, perdón que me vaya de una cosa a otra, pero es que si no se me olvida. Los alimentos se disponen en el mismo orden en que serían para una fuente escrita, lo que os decía, o sea, por el hecho de que sean electrónicos no significa que el orden cambie, ¿vale? Y si el documento tiene DOI, lo añadimos a continuación. Si no tiene DOI, añadimos la URL, como os decía al principio, ¿vale? Pero si lo tiene, es decir, o URL o DOI, y si tiene DOI, mejor el DOI porque realmente lleva el documento en concreto, es por así decirlo su DNI, ¿vale? Luego, esquemas por tipología documental, ya hablando solo de lo que es electrónico, pues podemos tener un artículo de periódico digital, tendríamos que poner el título del periódico, el día y mes de la publicación, disponible en y la consulta. Documento web con autor, porque nos inventamos, a lo mejor es una página o un sitio web o por así decirlo, un blog, ¿vale? Un sitio, ya sea, por ejemplo, hemos visto antes el INE. Pues si yo estoy consultando algo del INE, pues pondremos el sitio web INE disponible en la página del INE y la consulta, ¿vale? Si no encontramos ninguna fecha de publicación en concreto, pues ponemos en fecha de fuera o en EPI, ¿vale? Tengo el dato. Wikipedia, también podemos usar Wikipedia, como podemos usar cualquier otro tipo de lugar donde podamos tener un recurso de información, igual que las redes sociales, ¿vale? Puede ser un blog o puede ser, por ejemplo, aquí tenemos en Twitter, ¿vale? Pues que decimos, pues es que yo me he interesado en la publicación de una persona dentro de tal. Pues lo que tenemos que hacer es hablar de ese usuario, ¿vale? O el nombre de la entidad que ha publicado, el año, la primera frase de la entrada de su tweet, el día del mes de la entrada disponible en la red y consultado, ¿vale? Como es Instagram o como es YouTube. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Recomendaciones, y vuelvo a recalcar para que se os quede muy claro. Puede haber un apellido o dos. Eso ya sabéis que depende de la tradición anglosajona o la nuestra, ¿vale?
Normalmente, y gracias a los identificadores electrónicos de hoy en día, pues cada vez más nuestros apellidos son dos, pero muchas veces ya las plataformas y todos estos identificadores nos están obligando a poner un guión entre ellos, con lo cual muchas veces os lo vais a ver en dos guiones a pesar de que nuestra aparición sean separados, ¿vale? Eso también lo vais a ver. Es recomendable por el número de página, os lo he dicho, o sea, quiero decir, es recomendable, no es obligatorio, pero yo creo que es recomendable mucho. Se debe poner la edición siempre que no sea la primera. Eh, cuando se cita un documento en soporte distinto al papel, aquí os he dicho que, bueno, en algunos casos yo lo veo entre corchetes, pero hay veces que es que no da lugar a duda, ¿no? Porque si estamos refiriendo un vídeo en YouTube y ponemos el enlace de YouTube, está claro que es un vídeo online, ¿no? Entonces yo creo que es redundante. Bueno, lo que os decía, los nombres anglosajones, sabéis que empiezan por el tercer elemento, y los nombres españoles con preposición, artículo o ambos, pues tener en cuenta a veces que el de o el del no forman parte del apellido, ¿vale? Que eso las personas que se apelliden así se habrán dado cuenta en muchas ocasiones. Perdón. Ya vamos a hacer algunos ejemplos para que veáis. Por ejemplo, yo aquí ya me entré en Dialnet y vi un artículo que me venía bien para mi trabajo. Y entonces lo que hice es llevarlo a mi gestor y ponerlo en mi documento, ¿vale? Y entonces se me quedó dentro del texto, como se enseñó al principio en mi documento, ¿cómo se vio? Pues el nombre y el año, pero luego ya me hizo una referencia al final, ¿vale? Lo podemos ver aquí, pero lo voy a hacer entero. Vamos a ir a Dialnet, ¿vale? Para que veáis cómo sacamos la información en cualquier recurso electrónico. Que vaya bien hoy. Esperemos. A ver. Vale, y nos buscaríamos. Un segundo aquí, vale. Inteligencia artificial, investigación y revisión. Inteligencia artificial. Perdón. Artificial. Investigación y revisión. Portales. Vamos a ello. Buscar. Segundín, que parece que va lento hoy. A ver. Vale, aquí lo tenemos. Ahora se trata de que nosotros previamente tengamos nuestro gestor instalado. En este caso yo voy a usar Mendeley. Como yo ya lo tengo abierto aquí en mi ordenador, tengo abierto mi biblioteca, mi gestor, lo único que tengo que hacer es conectar este texto, que es el que me interesa a mí, me lo voy a llevar a mi gestor, ¿vale? Un segundo. Un momentito. Vamos a ver. Vale. Bien, entonces, esta primera, ¿vale? Que lleva el PDF además incluido, ¿vale? Nos lo llevamos y tendré varias carpetas, pero en este caso me la llevo aquí a mi curso de hoy. Y entonces en la biblioteca yo veré que tengo recién añadido, ¿veis? Esta referencia. Entonces esta referencia yo la puedo ver aquí, en la parte derecha, en esta información, con estos datos. Entonces ya nos ha rellenado perfectamente el autor, el año, el volumen, la revista,
¿vale? Por supuesto el título lo teníamos aquí, nos da un pequeño abstract, bueno, pues podemos ir viendo qué tipo de datos tenemos. Si estos datos son los que obligatoriamente se nos está pidiendo en la referencia, que vemos que sí, pues entonces no hay más que irnos a nuestro documento, ¿vale? Que tengo preparado aquí por ejemplo, nos iríamos y imaginaros que, bueno, pues literalmente hemos tomado estas palabras de este autor, ¿vale? Abrimos nuestro gestor aquí, nos dará nuestras referencias. Vamos a ver. Queríamos la carpeta de... Un segundo. Ahí no. Este curso de abril. Ahora. Y cogemos esta, que es la que acabamos de añadir, ¿vale? La vamos a insertar aquí, que es donde tenemos, evidentemente, la cita literal. La añadimos ahí, ¿vale? Y, bueno, pues ahora nos vamos a imaginar que lo hemos cogido en otro sitio. Vamos a poner algunas más para que luego veáis bien la redacción final. Vamos también a coger este del INE, ¿vale? Os había dicho. Le ponemos ahí. Antes de seguir, si en configuración tenemos bien. ¿Veis? Por defecto viene APA. Entonces, como nuestro estilo es Harvard, pues ¿qué vamos a hacer? Buscarle aquí, ¿vale? Lo buscamos. Buscamos Harvard y vamos a ponerle el estilo que nosotros necesitamos, ¿vale? Perdonad, que como la lista es tan grande, al final creo que es esta la última edición, ¿vale? Última edición de Harvard. Decimos que sí, que es la que queremos. Entonces ya la tenemos aquí, ¿vale? El lenguaje lo dejamos así, ¿vale? Y las referencias, ¿vale? Vamos a hacer otra práctica para volver a poner más referencias. Y así ya veis cómo va todo el proceso unido al gestor. Estamos aquí, vamos a buscar, por ejemplo, esto es una noticia de un periódico, ¿vale? Y yo digo, pues es que esta noticia a mí me interesa y me la voy a llevar también a mi gestor y en este caso a mi carpeta. Me la llevo, la añado, ¿vale? Y vemos en nuestra biblioteca que acaba de ser añadida, ¿vale? Entonces yo ahora me voy otra vez a mi documento y, por ejemplo, esto es lo que decía la noticia, ¿vale? Y vamos a referenciarla aquí. Entonces me voy y le digo que quiero poner esta noticia que sale de un artículo de un periódico, ¿vale? Fijaros que aquí pone que no tiene fecha, ¿vale? Si esto lo queremos modificar, iríamos a nuestro gestor y modificaríamos aquí, ¿vale? Y aquí aquí pone el acceso, pero aquí no nos pone la fecha. Pero bueno, si ponemos aquí nosotros, que es 2026, ¿vale? Pues automáticamente ya tendría que estar en nuestro... Vamos a darle a renovar. Ya, ¿veis? Y aparece 2026, porque ya lo hemos modificado nuestro gestor, ¿vale? Seguimos haciendo otra práctica para que no me quede sin tiempo y me podáis hacer luego preguntas, ¿vale? Voy a hacer no, este no. Voy a hacer este porque es importante que me he quedado antes sin deciros y así hacemos la última práctica con esto. Tener en cuenta que también ya últimamente lo que más existen también son conjuntos de datos, datasets, ¿vale? Entonces, aparte de que podemos usar estos gestores bibliográficos también para llevarnos esos datasets a nuestros gestores, por ejemplo, Mendeley en concreto no tiene plantilla de dataset todavía. Entonces es importante que lo sepáis, que si los podéis encontrar, pero bueno, tiene que tener el gestor
diré, una plantilla, ¿vale? Entonces, si acaso no la tuviera, tenemos opción, por ejemplo, de esta herramienta, ¿vale? Que metiendo el DOI del artículo que queráis, un artículo, a ver, por ejemplo, yo voy a coger este, lo metemos. Digo, otras estrategias por si acaso el gestor en ese momento no tiene la plantilla. Metemos el artículo, aquí sí que le decimos que lo queremos en Harvard, ¿vale? A ver si bajamos hasta abajo, que no sé cuál era la correcta de la edición 12. Vamos a ver. Veis que hay millones de estilos, o sea, para todo tipo de ámbito y de muchísimos, especializados en revistas, etcétera. O sea que hay un montón. Este estaba él. No, vamos a ver. La décima, este tiene la décima, vale. Le decimos que sí y veis, ya nos la ha creado aquí. Nos ha creado la referencia en Harvard, que también es otra opción, por si acaso el gestor no nos lo hace en ese momento, pues bueno, también la tenemos ahí para poderlo añadir a nuestra bibliografía, ¿vale? Que quería comentaros esto por si acaso que alguna vez es una pregunta, ¿vale? Y por eso, porque los datos de investigación son materiales ahora mismo muy usados y tenéis que tenerlo en cuenta también. ¿Veis? Y en Zenodo, pues por ejemplo, podemos encontrar en Zenodo cualquier tipo de dataset y claro, el problema es que como no va a tener una plantilla ahora mismo definida, nos la va a interpretar que es un artículo, pues todas estas etiquetas no las tienen, ¿no? Entonces, bueno, que eso es lo que tenéis en cuenta. Hay para muchísimo tipo de tipología, pero los datasets todavía no los tienen. Entonces, bueno, hacemos otro ejemplo, ya termino de hacer la bibliografía, por ejemplo, el vídeo de YouTube, ¿vale? Este vídeo de YouTube, igual, pues le queremos inteligencia artificial, hablar de algo que nos interesa muchísimo, pues nada, le damos y volvemos a decirle que lo queremos para nuestra biblioteca, ¿vale? Una vez que lo tenemos en nuestra biblioteca, pues hacemos lo mismo, nos vamos aquí y imaginaros que es aquí donde lo hemos nombrado, vamos, le solicitamos, era el vídeo, perdón, ¿dónde está el vídeo? El vídeo. Ahora nos lo da aquí en primera opción, le insertamos. Nos pasa lo mismo, no tiene fecha. Pues ¿qué hacemos? Volvemos a nuestro gestor y decimos, bueno, vamos a entrar en la ficha porque no tiene fecha, si está consultada del 2026, habría que ver si realmente es del 2026 o no, ¿vale? Pero bueno, eso lo miramos una vez en el vídeo, pero bueno, vamos a poner que sí que es del 2026 y ya está. Pues entonces aquí ya directamente en nos tendría que dar el... ¿Qué ha pasado? Bueno, me ha dado... Volvemos. No, es que estábamos en otro, perdona. En este... 26. Perdona, que me he ido. Vale, y vamos otra vez a nuestro... Le damos... Y ya nos sale 2026, ¿vale? Y ya para terminar, pues terminamos nuestro trabajo y creamos nuestra bibliografía. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues directamente decirle a nuestro gestor que aquí en los tres puntitos, ¿vale? Tan sencillo como que me inserte la bibliografía. Le decimos que continúe y ya me la ha insertado, como veis. ¿Cómo me lo ha insertado? Como es un estilo es un estilo alfabético de autor fecha, me lo va a hacer por orden alfabético. Cárdenas el primero, en este caso como no es un autor, pero es el título detector, no es un autor, es el título también en este caso del título de YouTube del vídeo y luego por último el INE como sitio web, ¿vale? Y ya nos lo ha dado en una lista ordenada alfabéticamente. ¿Vale? Bueno, pues yo con esto termino. Solo os quería dar la última, hablaros de la última diapositiva que os he puesto, pero bueno, que son consejos y herramientas que tenéis, os dejo ahí
2 generadores también de este estilo de citación. Luego deciros que en nuestra guía Complutense tenéis todo este estilo desarrollado, ¿vale? Y bueno, y que la norma ISO 690-2021 pues recoge todo esto porque es una norma internacional. Entonces, bueno, yo termino ahora mi presentación y dejamos tiempo para que podáis tener preguntas, si ha habido en el chat o las queréis hacer ahora. Muchas gracias, Mireia. Nada, Muy interesante toda tu presentación. gracias. No ha habido preguntas en el chat. Yo creo bueno, que hay que dejar un poquito de tiempo, ¿no? Para repasar. No ha habido dudas. Si yo acabo de habilitar los micros, por si alguien tiene una duda y le resulta más Vale. cómodo directamente abrir un micro. Si queréis, si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta para hacerle a Mireia, si queréis consultar alguna duda, pues simplemente levantad la mano y abrimos micro. Mira, te dice Julio García Cedrón, que muy interesante, pero sí tiene que investigar más con más calma. Sí, al principio siempre Sí, las dudas surgen luego cuando te pones a aplicar el estilo. eso es. Hay una pregunta de Ángel. Sí, Te dice, cuando en un texto mencionamos un título, ¿hemos de anotarlo en cursiva o entre comillas? perdón, otra vez, es que no. Dice, cuando Nada. en un texto mencionamos un título, ¿hemos de anotarlo en cursiva o entre comillas? Si el título es el título de una monografía, por ejemplo, ese título es en cursiva, pero si el título es un capítulo o un artículo es decir, es parte de un todo, ese sí va en comillas, ¿vale? Artículos y capítulos, comillas, títulos que sean directamente un libro, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues sería cursiva. Pues nada, Muchas gracias, muchas gracias a Mireia. vosotros. Muchas Hasta la gracias. Hasta próxima. luego. Hasta luego. Adiós, adiós. Chao.